vamos a verlo a continuación. El tema de hoy es: no busques la perfección. No busques la perfección. Y una de las cosas que me llamaba la atención aquí es que muchas veces, por querer buscar la perfección o por tratar de estar en lo perfecto, una de las cosas es que a veces en medio de eso buscamos la aprobación de la gente, ¿verdad? Entonces, el buscar la aprobación de la gente a veces nos conduce a cierta manera a tener actitudes, pensamientos, ¿verdad? Pero Dios desea que seamos activados para buenas cosas. Desea que como seres humanos no busquemos tanto una perfección, sino que podamos buscar buenas cosas. Mire lo que dice en el libro de Génesis capítulo 1, 24 y 25. Si puede abrir su Biblia, su teléfono, lo que tenga por ahí, y buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice: y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Dice: y fue así. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dice: y vio Dios que era bueno. No perfecto. Era bueno. La perfección provoca que seamos infelices y afectamos a aquellos que nos rodean. Muchas veces, por querer buscar la perfección, eso puede provocar que nosotros afectemos a otras personas. Y hay una gran diferencia. Mire, es algo diferente que nosotros busquemos lo perfecto a buscar mejor el progreso y el avance. ¿Por qué? Porque muchas veces en la perfección podemos lastimar a la gente. A veces, por querer buscar la perfección en todo lo que hacemos, en las cosas, a veces nos podemos encerrar en la perfección, en el perfeccionalismo, ¿verdad? Y no darnos cuenta de la gente que está a nuestro alrededor, y hacemos lo que sea. Inclusive podemos gritarle a la gente, podemos conducirnos mal a la gente, y no nos damos cuenta que podemos dañar a alguien. El pastor nos enseñaba en un discipulado, y creo que lo ha mencionado en un discipulado general, y él decía: todo lo que tú haces por años, lo que tú levantas, lo que tú a través de tu carácter, de todo lo que tú haces a través del tiempo, de los años, lo que tú levantas, en un momento lo puedes destruir por una palabra, por una conducta. Se destruye. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el perfeccionalismo nos puede llevar a cometer esos errores. ¿Cuál es lo otro que nosotros tenemos que buscar? Es el progreso y el avance. ¿Por qué el progreso? Porque hablar del progreso habla de una unidad, de no solamente tu interés personal, sino ver también el interés de los demás. Y eso habla de una unidad. ¿Por qué? Todo esto que hacemos aquí, todo lo de los grupos, todo lo que hacemos, hablo en este aspecto, no solamente soy yo
con mi esposa, sino es a base también de los líderes que se han levantado, ¿verdad? Que hemos podido crecer, que hemos podido avanzar, y es una bendición. Pero es importante que nosotros reconozcamos que sin Dios no podemos tener ese progreso y ese avance, ¿verdad? Caer en ese perfeccionalismo puede hablar de nuestro yo, y el yo es el orgullo, y a veces el orgullo no nos permite reconocer a los demás. El orgullo no nos permite reconocer lo que los demás hacen. Es que yo hago, es que yo lo hice, es que yo tengo, yo voy, yo esto, yo lo otro. La perfección puede ser buena, pero no es lo mejor. Aparentemente puede ser buena, pero no es lo mejor. La perfección es no tener errores, y eso puede causar frustración. Nosotros en este tiempo del ministerio nos hemos dado cuenta muchas veces que a veces buscar la perfección, el poder planear, yo quiero que esto salga así, yo quiero que esto salga de esta manera, queremos que todo salga bien, ¿verdad? Y como les mencionaba al principio, a veces buscamos, yo quiero que esto suene así, ¿verdad? Muchas veces en los eventos que a veces tenemos, aún en el ministerio de alabanza, no, tenemos que hacer esto, hacemos lo otro, hacemos aquí, esto y acá. Pero a veces cuando no salen las cosas, ¿verdad? Viene ¿qué? La frustración. Viene el enojo. Viene esa frustración, ¿verdad? Viene a veces a hablarle mal a alguien. ¿Por qué? Porque estamos buscando el perfeccionalismo en nuestro yo. La perfección no la perfección es tener errores, y eso puede causar frustración, desánimo, incluso puedes abortar el llamado o la asignación. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se frustra dice, no, ya, hasta aquí, no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de ese perfeccionalismo, ¿verdad? En buscar eso, nos cansamos. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento. Y ahí sigue trabajando nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que llevemos todo a Él para ser dirigidos por Él, por el Espíritu de Dios. El Señor me traía esto. Fíjese. Aún para mirar un diamante hermoso y bello, ustedes saben que cuando la gente busca esas piedras preciosas, ¿verdad? Bonitas, pues van a lugares que no son muy fáciles de llegar. Tienen que escarbar, tienen muchos procesos. Y cuando encuentran la piedra, no es la misma, ¿verdad? No es la misma piedra que usted puede mirar cuando la encuentra a cuando usted la mira en el mall, ¿verdad? Porque la piedra que encuentran pues no está bien formada, no tiene mucho brillo, está llena de tierra, bacterias, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Pero cuando esa piedra es sometida a un proceso, ese proceso la va a llevar ¿a qué? A ser quebrada, a ser fundida, amén, a ser pasada por el fuego. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces dice, aunque para mirar un diamante hermoso y bello tiene que ser procesado para llegar a una perfección donde las personas pueden admirar y hasta querer comprarlo. Entonces, lo que no era bonito tiene valor y ahora tiene un precio. Ahora déjeme decirle, aunque nosotros fuimos creados por Dios y Dios nos miró
que era bueno lo que Dios hizo con nosotros, Dios no nos hizo perfectos. Por eso usted se va a equivocar. Cada uno de nosotros vamos a equivocarnos. Cada uno de nosotros vamos a tener errores. Y esa es la diferencia, que a veces como líderes, a nosotros nos ha pasado, yo en lo personal me ha pasado, ¿verdad? Yo no digo que no, sí, hay que honrar a los líderes, hay que honrar a nuestros pastores, los padres espirituales, hay que honrar a la gente que está a nuestro alrededor, porque ese es un principio de honra. Y el principio de honra, cuando tú honras, estás amando, y cuando tú amas, obedeces. Son principios que tenemos que aprender, y tenemos que honrar, tenemos que amar, ¿verdad?, a nuestros líderes. Pero somos humanos y cometemos errores también. El pastor lo he dicho también desde el altar, ¿verdad? De hecho, yo soy ser humano y me equivoco. Pero cada uno de nosotros pasamos por un proceso, pasamos por un momento donde tenemos que ser procesados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y tenemos que pasar por ese tiempo donde Dios nos lleva. A veces no lo vamos a entender, a veces no lo vas a entender ese proceso. A veces no va a ser tan visible lo que Dios quiere hacer. Yo les compartía en unas clases atrás, Dios no te envía, pero sí permite. Dios no te envía las cosas, pero Dios permite que pases por las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ser procesados. Mire lo que dice Malaquías. Malaquías, el último libro antes del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice que somos ¿qué? Especial tesoro. Aunque no somos perfectos, Dios nos dice que somos su especial tesoro. Cada uno de nosotros somos especial tesoro para Dios. Por eso Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso aún en medio del proceso, cuando tú estás en el proceso, que a veces no entiendes o no entendemos lo que está sucediendo, pero como tú eres especial tesoro para Dios, Dios tiene cuidado de ese proceso donde tú estás. El que está metiendo la piedra a ser procesada, a fundirla, a limpiarla, a cortarla, tiene mucho cuidado del corte que tiene que hacer, de no cortar lo demás para que no se dañe la piedra. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Tiene cuidado de dónde te va a cortar. Te va a doler, pero el corte va a ser exacto. Sí. Dios no nos manda que seamos perfeccionistas, pero Dios nos manda que seamos perfectos. Y se lo voy a decir en esta manera. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sí. Dice aquí: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí el Evangelio en este versículo acerca de por qué tenemos que ser perfectos? Esto puede entenderse, fíjese lo que dice, esto puede entenderse en general
que debemos imitar a Dios como hijos suyos. Es deber de todo cristiano aspirar a la perfección de la gracia y la santidad. Es decir, perfección equivale aquí a la impecabilidad imposible de esta vida, sino que madure sino que tiene que madurar y que no tiene que andar según la carne, sino conforme al Espíritu y en el Espíritu. O sea que este versículo que nos dice que tenemos que estar en perfección, tiene que ser una perfección en Dios, en perfeccionarnos, en decir no al pecado. En decir no al pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Miren lo que dice más adelante. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, lo que nos dice aquí el libro de Mateo es que nosotros tenemos que ser perfeccionados por medio del Espíritu en la gracia y en el gozo de Dios. Alejarnos de lo que es el pecado. Vivir lejos de lo que es la carne. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Más adelantito, capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí se va una lista. Y se va ahí una lista. Entonces, quiero decirle que en todo lo que nosotros hagamos, si buscamos el perfeccionalismo, podemos caer en un orgullo, que ese orgullo va a hacer que nosotros podamos salir a los demás en nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro carácter. Por eso nuestra vida tiene que ser moldeada, ¿verdad?, a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos caminar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque entonces, siendo nosotros guiados por el Espíritu de Dios, vamos a actuar conforme lo que nos está diciendo la palabra, y el Espíritu mismo nos guía a toda verdad. Entonces vamos a ir siendo perfeccionados por medio de Él, como nos dice el libro de Mateo. Ahora, en este mundo, usted sabe, todo va a fallar. Hasta que no estemos con el Señor, allá va a ser todo ahí impecable, va a ser todo perfecto, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, tengamos cuidado en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Busquemos al Señor. Dice, ¿verdad?, la palabra, que busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado. Amén. Que buscamos al Señor de todo nuestro corazón, que rindamos a Él nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma,
nuestro cuerpo, que podamos adorarle a Él. En estos días yo veía, es un pastor que a mí me ha ministrado, y él comentaba y decía que nosotros podamos, ¿verdad?, ser aquellos verdaderos, no solamente, ¿verdad?, cuando nos va bien o cuando estamos un domingo en la iglesia. Él mencionaba y decía, no, tú tienes que ser radical un lunes, tienes que ser radical un martes, tienes que ser radical un miércoles, un jueves, todos los días de la semana. Tenemos que ser radicales. ¿En qué? En vivir una vida apasionada por el Señor, una vida apasionada por su Espíritu, por su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia vamos a ser guiados, vamos a tener dirección. Amén. Y déjeme decirle esto. Muchas veces buscamos la palabra de un hombre, la palabra de un profeta. Ah, viene un profeta, yo quiero que me profetice. Oh, yo quiero a ver qué va a hacer en el Congreso. Mire, busque la presencia de Dios. Amén. Usted va a recibir palabra directamente de Dios. Amén. La dirección del Espíritu de Dios. Y cuando venga el profeta y cuando venga el pastor invitado, le va a confirmar lo que Dios ya le dijo. Amén. Amén. Busquemos el progreso y el avance. Progreso y avance. Cuando usted haga algo en su casa, y se lo digo por testimonio y en lo personal, yo buscaba muchas veces que las cosas a veces con mis hijos lo hicieran a la perfección. Y eso causó en ellos una herida que yo no sabía. Pero yo les exigía que fueran perfectos en lo que ellos hacían. Y no sabía lo que estaba provocando en ellos. De cierta manera les estaba enseñando a que hicieran las cosas bien. Pero les exigía más de lo que ellos podían dar. A veces nosotros tenemos que dar más. Y si está bien, lo tenemos que hacer. A veces como padres, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Aunque no queremos, pero por los hijos tenemos que exigirnos hacer un poco más de lo normal. Pero hay un límite también. Hay un límite como hombres, ¿verdad? Supongamos que podemos levantar 100 libras, pero algo extra nos avienta a decir, puedo levantar 110 por la familia. Pero también ya el cuerpo dice, no, 110 ya 111 no. Dice, no, sí puedo, 115, no. Hay un límite. Y yo a veces les pedía más de ese límite. Hasta llegar a causar algo en medio de ellos. Y no nos podemos dar cuenta. Pues tengamos cuidado en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en el ministerio donde sirves, donde estás, inclusive en el trabajo, en tu empresa, en donde tú te mueves. Tener cuidado porque la gente, aún la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? A veces exige más de lo que es, pero exigen porque son jefes. Un jefe te manda, un líder te enseña. Usted es líder. Usted es un líder. Usted es un líder. ¿Por qué? Porque no, un líder no quiere decir que porque yo tengo un cargo en la iglesia y soy líder. No, usted es el líder en su familia. Usted es un líder con sus hijos. Usted es un líder varón con su matrimonio, con su esposa. Me gustaba esta definición que nos enseñaban en la iglesia.
¿verdad? Hoy en tiempo, no, pues que a veces que el hombre es diferente a la mujer. No, somos iguales, pero con diferentes asignaciones. Somos iguales, con diferentes asignaciones. Tengamos cuidado, porque por querer buscar el perfeccionalismo podemos herir a nuestra pareja, podemos herir nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, y eso puede fracturar, puede traer heridas que a la larga, sin darnos cuenta, nos van a alcanzar. Tenemos que buscar el proceso, hablar como familia, hablar con nuestros hijos, hablar como matrimonio, orar, buscar la guianza del Espíritu de Dios, porque eso nos va a llevar no solamente a un progreso, sino a un avance, y ese avance nos va a llegar a tener la victoria en todo lo que hagamos. Amén. Cierra ahí sus ojos donde está. Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu favor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Y en cada momento de todo proceso, Señor, siempre hay una palabra, Señor, para el tiempo perfecto, para el tiempo, Señor, para ese momento donde quizás, Señor, sentimos que no podemos, quizás hemos sentido que nos han ofendido, quizás hemos sentido, Señor, que no podemos, que estamos desanimados. Señor, no queremos buscar la perfección, queremos buscarte a ti, al que es el perfecto, el que es lo todo. Señor, permítenos que nuestra vida pueda caminar, Señor, guiada por tu Espíritu. Hoy en esta noche, Señor, pido que tu presencia, así como hablaste, Señor, en esta enseñanza a mi espíritu, Señor, te pido que tu presencia traiga, Señor, un convencimiento, Señor, a cada vida en este lugar. En el nombre de Jesús, cada familia, cada matrimonio, Señor. Los hijos que hoy están aquí, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, yo sé que un día la van a usar. Yo sé que un día se van a recordar de esta palabra. Padre, te pido que quede esta palabra en lo más profundo de su espíritu, de su ser, de su corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén.